En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. La verdad, este momento es muy importante. Porque la verdad, cuando me hablan de blanqueo, yo digo, bueno, deben ponerle la bandina. Cuando me hablan de pago a los jubilados, uno entiende que la ANSES le va a pagar. Pero Peter Otero me dicen que esto no es así. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Bueno, explíqueme varias cosas que no entiendo nada. Básicamente, hay un nuevo blanqueo, pero parece ser que para el Estado Nacional ahora el blanqueo es bueno. Lo llaman sinceramiento, Sí. Y se presenta bajo ese título el proyecto de ley que, en primer lugar, una primera cuestión que me parece importante señalar es que, más allá del mascarón de proa que relaciona el blanqueo con el pago a los jubilados, que después si querés lo analizamos, es interesante en este caso ver todo el barco, toda la nave, porque en realidad este es un combo, un mega combo diría yo, que mezcla muchas cosas atadas bajo el curioso título de la declaración de la emergencia en materia de litigiosidad previsional, casi un trabalenguas, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y qué mete en el proyecto? Bueno, mete esto, el pago de la deuda a los jubilados por la actualización de los haberes no ocurridas en su momento, crea la asignación universal para los adultos mayores, ratifica el acta que se firmó con las provincias devolviendo el 15% que se descontaba de la masa coparticipable, efectivamente instala un nuevo blanqueo denominado sinceramiento, instala o reinstala una moratoria para los deudores con el fisco hasta el 31 de mayo, provoca cambios en el impuesto a los bienes personales, genera premios para los contribuyentes cumplidores, modifica de manera retrógrada el impuesto a las ganancias, permite vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene el ANSES, crea una comisión de reforma tributaria, insinúa la reforma previsional, en fin. Hay una gran cantidad de cosas metidas allí dentro, todas las cuales merecerían detenernos, y desde ya todas las preguntas que quieras la vamos contestando, pero si uno tuviera que decir, bueno, algo en general de esto, me parece que es muy interesante hacer notar que este proyecto, este megaproyecto, este combo, reitera de algún modo lo que se viene manifestando claramente en las políticas económicas del gobierno actual, esta cosa de dos velocidades, ¿no? Una velocidad muy rápida, muy acelerada para resolver el problema de los sectores más concentrados, y una velocidad más lenta que empieza con promesas y después soluciones dilatorias para los sectores postergados, ¿no? Y en ese sentido muestra las contradicciones políticas del mismo bloque gobernante, que por un lado impulsa, ahora sí parece preocupado, como lo hemos dicho en columnas anteriores, desde el punto de vista electoral y político, por el escenario de esta inflación que se viene consolidando en la Argentina, y ensaya medidas de tipo keynesiano. Más allá de distintas cuestiones técnicas, sin duda generar una masa de recursos tan importante en manos de los jubilados tiene un efecto expansivo. Pero por otro lado, plantea la atención de los intereses particularísimos de sectores concentrados del capital que reciben con esta medida beneficios importantes. Por ejemplo, para poner un caso nomás, se dejan de gravar los dividendos, que después de muchos años, hace un par de años atrás, se habían establecido como grabados en el impuesto a las ganancias. Eso se elimina de cuajo en el proyecto actual, justo en el momento en que las empresas que han tenido importantes ganancias, entre ellas muchas multinacionales, van a distribuir dividendos hacia sus casas matrices. Entonces, de nuevo vemos que, ¿no?, muy rápidamente se atienden las necesidades de los sectores concentrados, y después discutimos de qué manera se atenderán las de los sectores posteriores. Ahora, Peter, dentro de este ámbito de situación, a ver, una pregunta corta si se quiere en la explicación. ¿Cuál es la diferencia entre el blanqueo que hizo la gestión saliente y cuál es la diferencia entre el blanqueo actual, solamente en cuestión de blanqueo? Saquemos la parte de jubilación. La vergüenza de los funcionarios. Ah, bueno, mira, grande. La diferencia, por supuesto, las hay desde el punto de vista técnico, la podemos analizar. Desde el punto de vista político, es que los que la están impulsando hoy, en aquel momento, se opusieron furiosamente al blanqueo, hicieron manifestaciones públicas solicitadas, manifestando
una serie de diferencias y críticas al blanqueo, el blanqueo anterior. Así que la diferencia más significativa es la vergüenza de los funcionarios. Yo creo que en este mundo real que vivimos, por supuesto, nadie va a defender los blanqueos desde el punto de vista teórico, pero esa es una posición abstracta que yo comparto en esos términos, porque desalienta sin duda al cumplidor, pero desde el punto de vista práctico, en el mundo que vivimos, en el mundo donde hay decenas de paraísos fiscales, de así llamadas guaridas fiscales, los blanqueos son inevitables, porque es una hipocresía fenomenal no cuestionar los paraísos fiscales y cuestionar los blanqueos. Fíjate vos que hasta la OCDE, la Organización para la Cooperación de los Estados Desarrollados, que integran los países más relevantes desde el punto de vista económico, hace recomendaciones de cómo se tienen que hacer los blanqueos, se los llame amnistía, sinceramientos o como se lo quiera llamar. En los últimos años, países como Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Portugal, lo han hecho porque hay un contexto internacional donde no hacerlos implica privarse doblemente. Porque por un lado se privan los países como los nuestros cuando fugan capitales. Nosotros tenemos un PBI que ha fugado a lo largo de décadas de la Argentina y está radicado en el exterior. Es decir, que de esa masa de ahorro fenomenal que se hizo de la riqueza generada por los argentinos, nos hemos privado porque eso fugó y sirvió para financiar inversiones en otras partes del mundo. No tener la posibilidad de recuperar esa masa de ahorro que fugó es privarse doblemente, primero cuando se fuga y después por no recuperarse, pero sí dejarlo a disposición de otros. En general, frente a esta circunstancia, nos guste o no, los blanqueos son una medida necesaria y por eso se reitera en este contexto, donde además hay una razón que induce a blanquear a los que en su momento fugaron o evadieron, que es que a partir del año que viene entran algunas medidas dispuestas por el Grupo Los 20 y la OCDE del blanqueo, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Del entrecruzamiento de datos, tengo entendido. Entrecruzamiento de datos y en particular respecto al secreto bancario, de manera que aquellas personas que tienen cuentas en el exterior no declaradas van a estar mucho más expuestas que antes. Yo, siguiendo una consecuente opinión que acabo sucintamente de tratar de explicar, apoyé aquel blanqueo y apoyo este blanqueo, aunque soy un claro opositor al gobierno actual, porque insisto, desde el punto de vista del país, y en tanto existen los paraísos fiscales y tenemos el flagelo de la fuga de capitales, no hacerlo es sencillamente una estupidez. No hacer el blanqueo es una estupidez. Y por otro lado, pasando a lo que tiene que ver estrictamente con los jubilados, ¿por qué? Porque se les ha creado un ensueño a los jubilados de que aquellos que en algún momento iniciaron un juicio, hoy van a tener el beneficio, hoy digo, por poner un nombre, hoy van a recibir o van a intentar recibir lo que les corresponde, que es real, y esto es una realidad, que ha habido una cuestión vinculada a los juicios, a lo que se le ha pagado no hace muchísimos años. Pero lo cierto es, hoy, sin el blanqueo, probablemente no haya pago a jubilados, ¿o sí? Bueno, a ver, ese es un tema que va a dar lugar a mucha discusión. Primero, cómo se identifican los que son beneficiarios respecto a los que no lo son, porque no todos los que hacían los juicios lo ganaban contra el Estado. En fin, es una cuestión técnicamente bastante polémica. El anuncio está hecho, habrá que ver cómo transita, y en esto quiero ser prudente, el debate parlamentario y después cómo termina planteándose la medida de implementación. No vaya a ser cosa que, como sucedió con la modificación del mínimo no imponible, que se anunció como un incremento del mínimo no imponible que iba a dar alivio a los trabajadores que estaban alcanzados por el gravamen de impuesto a las ganancias en función de la cuarta categoría del impuesto. Cuando se conoció la implementación, resulta que eran muchos más los que ingresaban que los que salían, ¿no? Entonces no vaya a ser cosa que acá suceda algo por el estilo, así que habrá que ver en definitiva cómo queda planteada la medida. Pero ahí tenés otro caso interesante, ¿no? Ahora me acordé con esto que te decía del impuesto a las ganancias. Fíjate que en el proyecto se incorporan muchas medidas de reforma tributaria, digamos, respecto al impuesto a los bienes personales, ganancia mínima presunta, el impuesto a las ganancias, con esto que decíamos de gravar los dividendos. Es decir, se elimina en este proyecto el tema de gravar los dividendos. Es decir, que un señor que cobra dividendos por sus tenencias accionarias no paga impuesto a las ganancias, aunque cobre 2 millones de pesos. Y un señor que cobra un salario
relativamente razonable, sí paga impuesto a las ganancias porque está alcanzado por el gravamen. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, tal cual. Entre uno y otro. Y fíjate que el tema de la cuarta categoría no entró en este proyecto y en todo caso entrará en esta comisión de reforma tributaria que se crea, donde el Ejecutivo tiene 365 días para presentar los proyectos de modificación, ¿no? Ahí vemos de nuevo el tema de las dos velocidades: rápido para atender las necesidades de los que tienen, del capital más concentrado; lento y con promesas para los sectores postergados, ¿no? Ahora, ¿quién se beneficia con este proyecto? Bueno, qué buena pregunta. Claro, parece que es el punto central, digo. A ver, en el mejor de los casos, y dando una lectura generosa, insisto, aunque hay que esperar la letra chica y las formas de implementación, bueno, los jubilados van a tener una mejora en sus haberes, o al menos un resarcimiento de una deuda que el Estado tiene con ellos. Se benefician los gobernadores, que se le va a devolver el 15% que se le retenía, y se benefician los ricos, los que fugaron o evadieron al fisco y tienen sus activos en el exterior, los que dejaron de pagar los impuestos por la razón que fuere y ahora van a tener una moratoria muy generosa a una tasa del 1,5%, es decir, 18% anual. El fisco te financia más barato que la inflación y que la tasa de los bancos. Los que declaran y pagan o pagamos bienes personales, porque este impuesto se va a eliminar, los que cobran dividendos, los que estén en condiciones, porque se habilita la posibilidad de comprar las acciones que tiene el Fondo de Garantía Solidaria, que implica acciones de grandes bancos, alimenticias, de empresas de servicios públicos, de bienes de uso extendido en materia industrial o de la construcción. En fin, se benefician aquellos que están en una condición cómoda o holgada dentro de la economía que vivimos, los jubilados, y para la gran masa del pueblo argentino no hay ninguna buena noticia en este megaproyecto que ha entrado al Congreso antes de ayer y que ya hoy se empieza a tratar en la Cámara de Diputados. Peter, más que completo como siempre, más que explicativo, y le mando un saludo porque ha comenzado el segundo semestre, así que seguramente el jueves que viene hablaremos del avanzado segundo semestre, o para lo que algunos arranca recién el 1 de julio. Sí, pero acordate que según el presidente hay que esperar los logros de la política económica en el tercer semestre. Sí. Que vaya a saber uno cuál es el tercer semestre del año, porque el año, como todos sabemos, tiene solo 2. Ale, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Nos encontramos el jueves que viene. Buenos días. Chau. Allí pasaba Alejandro Peter Otero hablando de economía.